Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Tus donaciones al proyecto son vía PayPal y QR Bitcoin. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV y ahora puedes buscar nuestro podcast hermano Documentales de El Salvador. Allí encontrarás casos e historias que de seguro encontrarás interesantes. Buenos días. Hoy, 19 de noviembre de 2025, vamos a sumergirnos en un análisis que, la verdad, nos presenta un contraste fascinante. Por un lado del espectro tenemos al capital global haciendo apuestas gigantescas, y, en cierto modo, predecibles sobre el futuro. Miles de millones en inteligencia artificial, en la aviación comercial, son movimientos que refuerzan un sistema, centralizado y conocido. Claro. Radicalmente opuesta. Exacto. La pregunta central que vamos a explorar es, ¿está el país forjando un camino verdaderamente innovador hacia la soberanía económica o está, cambiando una dependencia por otra? Es una pregunta clave, sí. Porque lo que estamos viendo no son solo noticias aisladas. No. Son piezas de un rompecabezas global. Las decisiones de inversión de gigantes como Microsoft o Emirates nos dicen mucho sobre dónde ven ellos la seguridad y el crecimiento a largo plazo. Y al mismo tiempo, la estrategia de El Salvador, desafía esa misma noción de seguridad. Analizar ambos fenómenos en paralelo nos permite entender mejor la tensión que define nuestra época. ¿Cuál sería? La lucha entre los sistemas establecidos y esas fuerzas disruptivas que buscan crear un nuevo paradigma. El aliento. Ya. Primero, Nvidia y Microsoft invierten conjuntamente $15.000 millones en Anthropic, una startup de inteligencia artificial. Una cifra enorme. Y casi al mismo tiempo, la aerolínea Emirates encarga 65 aviones Boeing 779, una operación valorada en $38.000 millones. A ver, IA y aviones. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad del gran capital? Nos dice que apuestan sobre lo que consideran certezas. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el motor del presente, y su desarrollo a gran escala es, una carrera armamentística tecnológica. Claro. Que Nvidia, el rey del hardware, y Microsoft, el gigante del software, pongan esa cantidad en una sola empresa, demuestra una consolidación del poder. Buscan controlar el futuro. Buscan controlar la próxima generación de la tecnología. Es una apuesta, como decías, por un futuro centralizado. Y del mismo modo, el pedido de Emirates es una declaración de fe en la infraestructura global tradicional. Ya. No compras 65 aviones de fuselaje anchos y crees que el mundo se va a volver menos conectado. Es una inversión masiva en la idea de que los viajes globales, el turismo y el comercio volverán con más fuerza que nunca. O sea, apuestas por la escala y la centralización. Exactamente. Y sin embargo, bajo la superficie de estos acuerdos multimillonarios, hay otro flujo de capital global que es masivo, pero funciona de una manera completamente distinta. Las remesas. Efectivamente. Los datos más recientes muestran que Latinoamérica ha recibido una cifra récord de $174.400 millones en 2025. Es un dinero que no viene de un fondo de inversión, sino de millones de personas. Y ese es un punto fundamental para entender el contexto. Las remesas son, en esencia, la red financiera descentralizada original. Buena definición. Es un flujo de capital persona a persona que durante décadas ha sostenido economías enteras, actúa como un pilar invisible. ¿Ya? Aunque a menudo se lee como un símbolo de la falta de oportunidades locales, también se puede interpretar como una red de resiliencia global que opera, al margen de las grandes instituciones financieras. Y su efecto es enorme. Tan grande que actúa como un estabilizador macroeconómico, casi como si fuera una política de Estado no oficial, pero impulsada por lazos familiares. Y hablando de flujos de capital que escapan a los modelos tradicionales, no hay mejor ejemplo ahora mismo que El Salvador y su estrategia con las criptomonedas. Desde luego. Esto nos lleva al corazón de nuestro análisis de hoy. El país acaba de adquirir otros 1.090 bitcoins, una compra de unos $100 millones, elevando sus reservas totales a más de 7.474 BTC. Un movimiento que desde luego no ha pasado desapercibido. Y el momento es crucial. ¿Por qué? Realizan la compra justo después de una caída de precios, lo que en la jerga de los inversores se conoce como
Bueno, comprar en la bajada o buy the dip. Claro. Es una táctica clásica para acumular un activo a un precio más bajo con la expectativa de que se revalorice. Pero aquí es donde la cosa se complica. Esta compra parece contradecir frontalmente un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, El FMI, sí. donde se indicaba que el gobierno salvadoreño se había comprometido a no seguir aumentando sus tenencias de Bitcoin. Correcto. Entonces, ¿estamos ante un movimiento de inversión astuto o es más bien una declaración de intenciones políticas, un desafío directo al FMI? Yo creo que es imposible separar las dos cosas. Es ambas. Ajá. Lo que es realmente fascinante aquí es que estamos presenciando a un Estado-nación utilizando la volatilidad, que es el mayor enemigo de las finanzas tradicionales, como una herramienta de soberanía. Es un enfoque radicalmente distinto. Totalmente. El FMI y los bancos centrales buscan estabilidad por encima de todo. El Salvador, en cambio, parece abrazar la volatilidad como el precio a pagar por la independencia. Están, de hecho, convirtiendo al país en un laboratorio financiero a escala real, y la discrepancia con el FMI no es un efecto secundario. Es parte del plan. Es parte central de la estrategia. Es una forma de decir, jugamos con nuestras propias reglas. Entiendo el planteamiento estratégico, esa búsqueda de soberanía, pero llevémoslo a un terreno más práctico. ¿Qué pasa con los riesgos para la ciudadanía? Claro. Si la Tesorería Nacional está sujeta a las oscilaciones de un mercado tan impredecible, ¿cómo afecta eso a la planificación de un presupuesto para hospitales, escuelas, infraestructuras? Esa es la crítica más potente y el riesgo más tangible. Ya. La gestión fiscal se vuelve enormemente compleja. Un presupuesto estatal necesita previsibilidad. Si una parte significativa de tus reservas puede perder un 20% de su valor en una semana, planificar a largo plazo es casi imposible. Se cambia una dependencia por otra, entonces. Bueno, se podría ver así. Los beneficios teóricos, como una mayor inclusión financiera para la población no bancarizada o el fomento de la innovación, son poderosos. No obstante, chocan con la realidad de que el Estado tiene obligaciones diarias que pagar en una moneda estable, que sigue siendo el dólar. Claro. El Salvador está intentando caminar por una cuerda floja muy fina entre la promesa de un futuro financiero descentralizado y las necesidades inmediatas de su población. Es una tensión que define todo el experimento. El mundo entero está observando, sin duda, para ver hacia qué lado cae la balanza. Hacemos una breve pausa para recordar que este proyecto se sostiene gracias a las contribuciones de quienes nos escuchan. Pueden colaborar a través de PayPal y QR Bitcoin. Les recomendamos también buscar nuestro podcast hermano Documentales de El Salvador, donde encontrarán reportajes a fondo sobre la historia y la cultura del país. Y esa conexión con la realidad nacional es fundamental, porque mientras el debate global se centra en el Bitcoin, los datos económicos internos de El Salvador pintan un cuadro muy complejo, casi contradictorio. Sí, lo es. Por un lado, vemos un crecimiento de la actividad económica del 4,78%, con el sector de la construcción como líder regional. Ajá. Pero por otro lado, un informe señala que El Salvador tuvo el menor crecimiento de las exportaciones de toda Centroamérica en 2025. ¿Cómo se explica esta dualidad? Esta dualidad es, para mí, la parte más reveladora de la situación actual. Sugiere un modelo económico que yo llamaría de doble velocidad. Doble velocidad. O de barra de pesas. En un extremo de la barra tienes la apuesta de altísima tecnología y riesgo global, el Bitcoin. En el otro extremo tienes un crecimiento muy tradicional, enfocado hacia adentro, basado en cemento y varillas de hierro, la construcción, impulsada por inversión pública y privada. El motor del crecimiento parece ser interno, entonces. Exacto. Lo cual no es necesariamente malo, ¿o sí? Un fuerte impulso a la infraestructura puede mejorar la calidad de vida. Y vemos ese enfoque doméstico en otras áreas también. Claro. Se reportan avances en seguridad con días sin homicidios, se implementan nuevas fases de aplicaciones de salud como Doctor SV e incluso se inauguran proyectos como el nuevo Mercado San Miguelito. Cierto. Y no es malo en sí mismo. El problema no es el crecimiento interno, sino la debilidad del otro pilar, el sector exportador. Ya. La pregunta clave que surge de estos datos es si este modelo es sostenible a largo plazo.
Un país necesita exportar para generar divisas, para pagar importaciones y para equilibrar su balanza de pagos. Claro. Si tu crecimiento se basa solo en construir cosas dentro de tus fronteras, corres el riesgo de que la economía se sobrecaliente o se estanque cuando el ciclo de inversión en infraestructura termine. La gran incógnita. La gran incógnita es si estos dos extremos de la barra de pesas, el Bitcoin y la construcción, pueden llegar a conectarse. Es decir, ¿Está este boom de la construcción sentando las bases para una nueva economía digital y exportadora? ¿O son simplemente dos estrategias paralelas que nunca se encontrarán? una pregunta que nos deja pensando, porque esa falta de conexión podría ser el talón de Aquiles del modelo. Podría serlo. Y claro, ninguna estrategia nacional, por audaz que sea, ocurre en un vacío. El panorama geopolítico global está especialmente tenso. Mucho. El tablero internacional es más inestable de lo que ha sido en décadas. Y cuando las grandes potencias están en conflicto, el espacio para los actores más pequeños se vuelve más complicado, pero también más interesante. Ya, Pueden verse arrastrados a conflictos que no les incumben o, por el contrario, pueden encontrar nichos para ejercer una influencia desproporcionada. y tenemos varios ejemplos de esta tensión ahora mismo. En nuestra propia región, la llegada de un portaaviones de Estados Unidos a aguas del Caribe eleva la tensión con Venezuela. Sí, un recordatorio muy claro de quién sigue siendo la potencia militar dominante en el hemisferio. Exacto. Justo en un momento en que países como El Salvador desafían el sistema financiero que esa misma potencia respalda. Es un mensaje de poder duro. Mientras tanto, en Europa del Este, la persistencia de los ataques rusos sobre Ucrania, con un costo humano terrible, y las noticias sobre presuntos intentos de atentado en Moscú, demuestran que el conflicto sigue muy activo. Y con potencial para desestabilizar la economía y la seguridad globales. Este entorno de conflicto permanente genera una incertidumbre que afecta a todos los mercados, incluido el de las criptomonedas. Y luego están estas nuevas configuraciones de poder que son más difíciles de leer. Pienso en la cena de gala que organizó el expresidente Trump en honor al príncipe heredero saudí, Ajá. con invitados como Cristiano Ronaldo y Elon Musk. Esto ya no es la diplomacia tradicional. Para nada. Lo que esa imagen representa es la creciente importancia de las alianzas personales y las redes de poder económico y mediático. Redes que operan al margen de los estados. Casi al margen, sí. Vemos a una figura política, un líder de una potencia petrolera y dos de los individuos con más influencia cultural y tecnológica del planeta. Para un líder que, como el de El Salvador, intenta un camino no convencional, entender y navegar estas nuevas redes es crucial. Claro. Y a todo esto se suma la inestabilidad interna de las grandes potencias, como vemos con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos para divulgar más archivos del caso Epstein. Un asunto que sigue erosionando la confianza en las élites. Exacto, es un mundo complejo y volátil, el escenario perfecto para un experimento arriesgado. Sin duda, un telón de fondo que hace que la apuesta del Salvador sea aún más audaz y sus posibles consecuencias más impredecibles. Bien, si tuviéramos que destilar todo nuestro análisis de hoy en las conclusiones más importantes, yo diría que son tres. Adelante. Primero, la estrategia de El Salvador con el Bitcoin es mucho más que una simple inversión. Es una declaración política deliberada. Está usando la volatilidad, el enemigo de las finanzas clásicas, como un ariete para forjar un camino soberano, en claro desacuerdo con instituciones como el FMI. Segundo, la economía salvadoreña presenta una dualidad preocupante. Exhibe un fuerte dinamismo interno visible en el auge de la construcción, que contrasta con una notable debilidad en su sector exportador, y esto plantea serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo. ¿Y el tercero? Y tercero, este experimento nacional no ocurre en una burbuja, se desarrolla en un tablero geopolítico global de máxima tensión, con conflictos activos desde el Caribe hasta Europa del Este y con nuevas redes de poder emergiendo. Este entorno inestable puede presentar tanto riesgos existenciales como oportunidades únicas para un país que ha decidido jugar según sus propias reglas. Así concluimos nuestro análisis de hoy. Agradecemos su atención. Recuerden que pueden apoyar la continuidad de este espacio a través de sus contribuciones económicas vía PayPal y QR Bitcoin. Si consideran que este contenido es de valor, les invitamos a compartirlo. Y para reflexionar, dejamos una última idea en el aire. Hemos analizado la apuesta del Salvador por el Bitcoin como una herramienta para alcanzar la soberanía. La pregunta final es: en el siglo XXI, ¿la verdadera soberanía económica proviene de controlar tu propia moneda o de construir una economía interna tan sólida, innovadora y atractiva
que el capital mundial quiera participar en ella, sin importar en qué moneda se realicen las transacciones? Hasta la próxima.